en esta edición de Mundo Cristiano. Fallece el pastor y el presidente de Asiera, Rubén Proietti. La izquierda dice que los conservadores se comportan como talibanes, pero ¿quién en realidad está actuando así? Lo analizaremos en esta edición. Israel celebra su año nuevo, el Rosh Hashanah. Le contamos la historia detrás de las tradicionales peticiones colocadas en el Muro de los Lamentos. Hola a todos, es un gusto acompañarlos en la edición estelar de Mundo Cristiano. Les saluda Jonathan Villarreal. Hoy queremos iniciar con una lamentable noticia, y es que lamentamos el fallecimiento del pastor y presidente de la Alianza Evangélica Cristiana de Argentina, Rubén Proietti, quien también era el presidente de la Alianza Evangélica Latina. La noticia la dio a conocer su esposa Adriana Proietti desde la cuenta oficial del pastor. También la Asociación de Iglesias en Argentina compartió una fotografía del pastor con la leyenda: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Dice el texto acompañado con la cita de 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Proietti fue un reconocido hombre de fe en todo el mundo de habla hispana, mano derecho del también fallecido predicador Luis Palau, a quien acompañó por más de 40 años. Fue uno de los directores de los festivales Palau en español. Como presidente de la alianza que nuclea más de 15,000 iglesias en el país, cargo que ocupó desde el 98 al 2007 y ahora del 2009 a la actualidad, fue un incansable promotor de la predicación del evangelio, la oración, el cuidado de los niños y las familias. Les vamos a mostrar un extracto del servicio de conmemoración de Luis Palau, donde estuvimos con él conversando al respecto. Cristo resucitó, quiere decir que es el único Dios que vive. Por lo tanto, es el único que puede transformar. La gente puede ir a quien quiera, seguir las líneas que quiera, pero el único que puede transformar la vida es Jesucristo. Y luego el tener a la palabra de Dios como el ancla de la fe, ¿no es cierto? Es decir, no apartarse a siniestra, obedecerla, buscar el rostro de Dios a través de su palabra. Son puntos esenciales, que repito, en el diario vivir evangélico no siempre se ve. Porque es fácil agradar al oído cuando uno predica, es fácil acomodar la palabra. La Biblia dice sí pero, y ese sí pero es el que cambia la historia. Por eso, más de una vez Palau me dijo, algunos dicen que está una sola vez en la Biblia ese versículo. Y entonces Palau decía, ¿y cuántas veces querés que te lo diga Dios? Un dicho de él, constante. Por eso digo la seriedad por la palabra. Por acompañarnos en este espacio, y también gracias por todo el esfuerzo que sabemos que han hecho por seguir propagando lo que don Luis hizo y por seguir propagando el mensaje principal de la cruz, que creo que ha hecho una transformación absoluta en millones de personas. Creo que no todo el mundo, y diría que muy pocas personas podrían decir que han hecho tal impacto en el mundo, y no ha sido solo el doctor Palau, ha sido un equipo vasto, enorme, que ha logrado tocar a grandes ciudades, y sé que usted está dentro de ese gran equipo y que ha estado ahí dando su vida también en esto. Le enviamos también un saludo fraternal a toda la parte latina del equipo de la Asociación Luis Palau, también a todas las personas que han trabajado durante muchísimo tiempo, a su hijo Jonathan Proietti y a todas las personas que van a seguir llevando el legado de Rubén, un hombre que nos apoyó muchísimo, y a nombre de Mundo Cristiano le mandamos un abrazo a su familia, y estamos contentos de que haya podido pelear la buena batalla de la fe en este tiempo. Los mexicanos asocian el mes de septiembre a sismos devastadores que han ocurrido en los últimos 35 años, y precisamente este pasado 7 de septiembre un fuerte sismo les recordó este miedo. En varios estados de México se sintió el terremoto de 7.1 grados, que fue reportado 11 kilómetros al suroeste de Acapulco y el cual tuvo más de 73 réplicas. Entre las sirenas de aviso, cortes de electricidad y luces en el cielo generadas por el movimiento de tierra, los habitantes clamaron a Dios su protección. Dios mío, no puede ser, ¿no? Dios mío, ayúdanos. El terremoto duró casi un minuto y se han realizado revisiones en 10 estados. No se reportan daños estructurales graves, pero sí un fallecido. Oramos por protección y paz a cada habitante luego del terremoto.
Recientemente el pastor Tim Parsons falleció a causa del COVID-19. El pastor John MacArthur ganó la demanda del cierre de su iglesia tras varios meses de conflicto con el estado de California, y Daniel Darling, el portavoz de una importante organización evangélica, fue despedido por afirmar declaraciones en favor de la vacuna contra el COVID. Así es como la iglesia ha luchado contra el COVID-19 en las últimas semanas. El vicepresidente senior de comunicaciones en emisoras religiosas nacionales NRB, una asociación internacional de comunicadores evangélicos, fue despedido luego de una aparición en Morning Joe de MSNBC, en la que discutió cómo su fe lo motivó a recibir la vacuna COVID-19. En su conversación con el presentador Joe Scarborough, Darling dijo que la fe jugó un papel más que importante en su decisión de vacunarse, particularmente en la idea de que debemos amar a nuestro prójimo. Él dijo: debemos amar a nuestros vecinos, y una de las cosas que hacemos cuando nos vacunamos es no solo protegernos a nosotros mismos, sino que también hacemos nuestra parte de propagar el virus y dañar a nuestro vecino. Su salida se produjo después de que la organización determinara que sus comentarios violaban una política interna de permanecer neutral sobre las vacunas, y fue despedido 2 días después de negarse a firmar una carta admitiendo insubordinación. Tras el aumento de casos de COVID-19, el virus sigue cobrando vidas. Lamentablemente, en esta ocasión falleció Tim Parsons, pastor de la iglesia Center Point en Lexington, Kentucky. Parsons había dado positivo por el virus el 9 de agosto y fue hospitalizado unos días después. En la red social de Facebook, miembros de la iglesia agradecieron a todos los que oraron durante las 2 semanas en que el pastor luchó contra la enfermedad. En un mensaje, ellos escribieron: nos entristece la pérdida de nuestro amado pastor principal. Tim Parsons fue amado por muchos y deja un legado impactante en la vida de miles de personas. Estamos agradecidos de que ahora esté en presencia del Salvador, que amó tan profundamente y proclamó con tanta pasión. Al inicio de la pandemia, el gobernador de California había prohibido a las iglesias reunirse físicamente en los templos como medida para evitar la propagación del COVID-19. Ante esta situación, el pastor John MacArthur interpuso una demanda en contra del Estado por prohibirle realizar cultos en su congregación. Tras varios meses de conflictos legales con las autoridades, la iglesia del pastor será recompensada monetariamente tras llegar a un importante acuerdo. Según la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y de California, deberán pagar $400,000 cada uno para resolver la batalla legal con Grace Community Church por el desafío del pastor principal a las restricciones de COVID y a la no libertad de culto en los primeros meses de la pandemia. Este arreglo, dijeron los funcionarios del condado, se alcanzó en el contexto de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero, quien dijo al estado de California que no podía hacer cumplir una prohibición del culto en interiores debido a la pandemia del coronavirus. Lo último que nos dijeron fue que habíamos violado la Constitución de California, aquella que garantiza libre derecho a practicar una religión, así como la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto nos da la libertad de practicar lo que dice la Constitución y de tener libertad de expresión, protección igualitaria bajo la separación de poderes del Estado. Nosotros no lo hicimos para ser rebeldes, sino para ser obedientes. Y lo he dicho un par de veces, nuestra obediencia es hacia Dios. Esta decisión también se produce pocos días después de que MacArthur, durante su sermón dominical, confirmara que él y su esposa habían contraído COVID en el invierno pasado. A pesar de que fue amenazado con ser encarcelado por desobediencia, el pastor se mantuvo firme en su decisión hasta el final, logrando alcanzar esta reciente victoria, la cual está siendo celebrada por muchos, entre ellos el pastor Franklin Graham, quien tuitó en su página que agradecemos a Dios por esta victoria para la libertad religiosa. Aunque parezca contradictorio, la Universidad de Harvard ha elegido a un nuevo capellán que es ateo. El nuevo encargado de los servicios religiosos en la Universidad de Harvard destaca por profesar una extravagante idea: no cree en Dios. Así es, la Universidad de Harvard tiene un nuevo capellán en jefe y él es ateo. Greg Epstein es el autor del libro Good Without God, Bien sin un Dios. Ha trabajado como capellán humanista de la Escuela de Massachusetts durante años, pero ahora se desempeña como capellán humanista en la Universidad de Harvard, así como presidente de un cuerpo de más de 40 capellanes de la misma universidad.
La institución dice que él era la opción correcta debido a la falta de religiosidad en los jóvenes. Una encuesta publicada en diciembre del 2020 por American Enterprises Institute encontró que la identidad religiosa más común para los estadounidenses entre los 18 y 29 años es ninguna, con más de un tercio de los adultos jóvenes diciendo que se identificaron como no afiliados a una religión, describiéndose a sí mismos como ateo, agnóstico o nada en particular. Más del 40% de los estudiantes de Harvard afirmaron el año pasado ser ateos o agnósticos. El escritor Samuel Goldman dijo que las implicaciones de la selección de Epstein como capellán de jefe también son dudosas. Escribió: por un lado, no tiene nada de malo que se ocupe de un puesto administrativo para el que ha demostrado capacidad durante muchos años de servicio. Por otro lado, la decisión implica que no hay nada en especial en la religión teísta o apelaciones a la autoridad trascendente que justifiquen un estatus distintivo. Para la izquierda, al menos en Estados Unidos, los que somos de pensamiento conservador, los que creemos en la libertad religiosa y libertad de expresión, somos iguales a los talibanes. El fundador de CBN, Pat Robertson, conversó ampliamente este tema con el autor bestseller del New York Times, Ben Shapiro. ¿Un talibán estadounidense? Así es como algunos de la izquierda ven a la llamada derecha, a las personas que votaron por Donald Trump y creen que los conservadores son fascistas y solo esperan una oportunidad para destruir la democracia estadounidense. El autor y comentarista conservador Ben Shapiro levantó su voz ante esto en su nuevo libro, que sostiene que la verdadera amenaza proviene de la izquierda tiránica. Dale Hart tiene la explicación. La idea de que los millones de estadounidenses que votaron por Donald Trump representan el ascenso del fascismo estadounidense se impulsa casi a diario en los medios liberales. Algunos en la izquierda incluso dicen que los partidos de Trump son tan peligrosos para Estados Unidos como los talibanes. Pero hay muchas pruebas de que la verdadera amenaza autoritaria para Estados Unidos no proviene de la parte derecha política, sino de la llamada izquierda antifascista. En su nuevo libro, El momento autoritario, el comentarista y autor conservador Ben Shapiro explica el giro de Estados Unidos hacia la tiranía, como la izquierda que quiere obligar a todos a ajustarse a sus valores y como cualquier persona que se oponga debe ser destruida. Shapiro dice que este movimiento no solo se ha apoderado del Partido Demócrata, sino a nuestras corporaciones, nuestras universidades, establecimientos científicos e instituciones culturales y que usan su poder para silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Ben Shapiro nos acompaña desde Nashville. Y Ben, tu libro es muy interesante. Me interesó particularmente la parte que tienes sobre las universidades. ¿Qué pasó con las universidades de Estados Unidos? Obviamente hubo una transición en la década de 1960 hacia una izquierda mucho más autoritaria, cuando la administración básicamente cedió ante los radicales. Y ahora los radicales forman parte de la administración, por lo que la ideología, que se impulsa en gran medida en los campus universitarios estadounidenses, es una ideología de extrema izquierda, que sugiere que toda la desigualdad en la vida estadounidense se debe a la desigualdad en el sistema, que el problema son todos los sistemas estadounidenses, el capitalismo, la libertad de expresión, y por lo tanto cualquiera que hable a favor de estos sistemas en realidad es racista. Es lo que ellos llaman el movimiento antirracista y entre comillas antirracista. Por eso tienes que oponerte a los principios fundacionales de Estados Unidos, cosas como el libre mercado, la libertad de expresión, la libertad de religión, y si no lo haces, entonces estás del lado del mal. Esta es una teoría crítica de la raza que se está incorporando al plan de estudios hasta los primeros grados, sin mencionar lo que está sucediendo en las universidades. Si se observa la enseñanza de muchos de estos principios, la teoría crítica de la raza ha sido promovida por la Asociación Nacional de Educación y la Federación Americana de Maestros, y se han visto muchos de sus principios que han sido ampliados, diluidos y luego colocados en las escuelas públicas. La idea de enseñar a los niños que son innatamente culpables basados en su raza, o la idea de que ellos son de alguna manera beneficiarios del privilegio de los blancos simplemente porque son blancos, y que el sistema fue diseñado para ayudarlos, y lo que es más dañino, decirle a los estudiantes negros que el sistema está diseñado para mantenerlos abajo sin importar lo que hagan, es un mensaje increíblemente peligroso y dañino. Bueno, esto viene directamente del libro de Jugadas Comunistas. Quiero decir, la idea del marxismo de dividir la sociedad y luego derribarla.
La única diferencia entre la teoría marxista y la teoría racial crítica es que los marxistas creen que todas las instituciones de poder son creadas por el conflicto de clases y por la gente que se beneficia del conflicto de clases. Y la gente que está a favor de la teoría racial crítica cree que todas las instituciones de poder son creadas por el conflicto racial y por la gente que se sienta en la cima de la llamada jerarquía racial. ¿Sabes? Esta asombrosa. La Unión Americana de Libertades Civiles ha estado luchando durante mucho tiempo por varios propósitos. En realidad, se creó inicialmente para defender a los bolcheviques. Pero sin embargo, su jefe se encontró con algunos de estos nuevos dictadores y se sorprendieron de que fueron reemplazados por nuevos dictadores. ¿Quieres hablar de eso? El ex jefe de la Unión Americana de Libertades Civiles habló en los campus universitarios y dijo que se sorprendió al ver cuántos estudiantes estaban en contra de la libertad de expresión, lo cual fue un anatema. La organización solía ser, al menos en teoría, una organización que estaba a favor de la especie de la libertad de expresión sin restricciones. Ahora han dicho que no están dispuestos a defender los derechos de las libertades de expresión de muchos estadounidenses, lo que significa, por supuesto, que si alguien está en la derecha y está usando sus derechos de libertad de expresión para contrarrestar cosas como la teoría crítica de la raza, la misma organización ha dicho que puede pensar en defenderlos o no. Has mencionado, por supuesto, lo que ha pasado con Hollywood. Esta película, 12 años de esclavitud, obtuvo el premio de la Academia. ¿Qué le pasa a Hollywood? ¿Que tiene que tener unos protagonistas negros que salgan adelante de ser tan maltratados? ¿Cómo es eso? 12 años de esclavitud es en realidad una película muy buena y tal vez merecían ganar el premio a la mejor película. Pero la verdadera pregunta es por qué la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas exigió el año pasado que las películas nominadas a mejor película deberían tener un protagonista de una minoría, o debían tener un argumento de una minoría, o debían tener un personal de algún tipo racial determinado. De nuevo, esto es una extensión de la idea de que toda injusticia o toda desigualdad en términos raciales, en términos de desequilibrios raciales, en la vida americana se debe a la naturaleza viciosa del propio sistema, por lo que ahora este es el estándar natural de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Si quieres ser nominado para un premio de la Academia, tienes que saltar ciertos obstáculos, tienes que llenar ciertos tipos de estándares en términos de orientación racial, sexual o la diversidad sexual, en la forma en la que la trama se hace o cómo son las personas de la película. ¿Qué va a suceder al respecto? ¿Cuál es la respuesta? Creo que hay un par de respuestas. Una es que las instituciones son tomadas por minorías muy pequeñas y agresivas y fueron capaces de abordar a todos los demás en el silencio. Este proceso de renormalización puede ser revertido si nosotros como grupos de conservadores somos intransigentes y agresivos y no nos negamos a retroceder. Podemos poner a las corporaciones en un escenario particularmente incómodo, obligándolas a elegir de qué lado estar, porque los consumidores son por naturaleza algo educados y no les gusta involucrarse en la política tanto como la izquierda. Esto ha permitido a la gente en posiciones corporativas que simplemente se rindan a la izquierda, sabiendo que la derecha no va a castigarles. La derecha está empezando a movilizarse en esta línea y es algo bueno. La otra cosa que tiene que ocurrir son las alternativas. Tiene que crearse alternativas en el mundo corporativo. Tiene que haber un Hollywood alternativo, un sistema universitario alternativo. Los conservadores tienen que empezar a ver esto como una verdadera batalla cultural, en la que hay que crear un ejército alternativo de instituciones para contrarrestar las últimas. Hombre, es sorprendente que una pequeña ley que tenían en Georgia no era muy diferente de lo que es en Delaware. Y sin embargo, Biden dijo que es Jim Crow con esteroides. Y luego esas corporaciones en Atlanta fueron avergonzadas. Es increíble cómo la izquierda puede ir tras ellos y llevarlos a la vergüenza. Ben, tu libro se llama El Momento Autoritario. ¿Dónde podemos conseguirlo? Donde quiera que se vendan libros. ¿Es esa la respuesta? Es el comienzo de la respuesta y luego ir a empezar a trabajar en las soluciones dentro de su propio lugar de trabajo. Bueno, El Momento Autoritario, Ben Shapiro, el autor bestseller del New York Times, y está disponible donde quiera que se vendan libros. Continuamos con más de Mundo Cristiano. El pánico, la ansiedad y la depresión se convirtieron en tema recurrente en los últimos días. Alguien quien vivió en carne propia esto al punto de querer suicidarse fue la cantante Christine de Clario y hoy nos muestra cómo ganó esta lucha a través de la adoración.
La cantante, compositora y líder de adoración Christine Clario abrió su corazón para revelar el proceso que vivió a lo largo de 2 años y medio en su batalla contra la depresión posparto, ataques de pánico y ansiedad, así como pensamientos suicidas, hasta salir de la oscuridad. Todo esto lo plantea en su nuevo sencillo Hasta Poder Ver. El sencillo, compuesto por Christine Di Clario y Christine Di Marco, nació poco después de que Christine diera a luz a su primer hijo, tras un milagro de Dios que abrió su vientre infértil. No se imaginaba que poco tiempo después sufriría una severa depresión posparto, en la cual precisaría de esta alabanza para balancear su fe. Una noche en donde me encontraba cuidando de mi niña Kenzie, que tenía 2 mesecitos o 3 mesecitos de edad, y ella se encontraba enfermita, mi niño también, mi esposo y yo nos fuimos a 2 habitaciones distintas a dormir para que ellos no se continuaran reinfectando la gripe. Y ya eran las 3 de la mañana esa noche, mi niña estaba dormida, tranquilita, y yo no lograba conciliar el sueño. Y esos pensamientos venían a mí como un enjambre de abejas que no hacían silencio, y muy hostigador y muy pendientes, como el gotero constante que no te deja en paz. Y tuve un momento de absoluto rendimiento a los pies de Cristo, en donde decidí en ese momento dejar de luchar por mis propias fuerzas. Hasta Poder Ver está inspirada en la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, narrada en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y tratamos de lo mejor posible, tratar de crear una canción que proveyera un sonido a nuestra generación de cuál es el tipo de adoración que nace de un proceso difícil. El tipo de adoración que, por ejemplo, Pablo y Silas hicieron ese día a la medianoche mientras estaban encarcelados, que fue tan poderoso que rompió sus cadenas y rompió las cadenas de todos los que estaban allí. Si bien es un reconocimiento de que el alma puede estar sumida en gran oscuridad, es a la vez un canto de victoria de un alma atormentada que rinde su dolor al Señor en adoración. En alguna prisión nos encontramos nosotros durante ese tiempo de estar reclusos. Alguna persona perdimos, alguna pertenencia perdimos, para la cual el Señor nos regaló una canción en la que podemos decir que podemos cantarle a nuestro Señor en medio de nuestra prisión, hasta poder lograr ver que nuestras cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Este nuevo tema, así como todas las canciones que compondrá en su nuevo álbum, siguen una secuencia que llevará al oyente a través del proceso que Christine vivió, desde los escenarios hasta la intimidad de su hogar, sus noches de insomnio y sus batallas contra los repentinos ataques de ansiedad, así como de tener que regresar a la plataforma a dirigir a una multitud en adoración. Los visitantes de Jerusalén a menudo colocan oraciones escritas en las grietas del muro occidental. ¿Se han preguntado alguna vez qué ocurre cuando esas grietas se llenan demasiado? Se lo mostramos a continuación. Antes de la pandemia, alrededor de 12 millones de personas visitaban el muro occidental cada año. Muchos colocaban notas de oración entre las antiguas piedras, pero este año fue diferente. Tenemos aquí notas de todo el mundo. Muchas se envían por medios técnicos porque este año los ciudadanos de la diáspora no pueden llegar hasta el muro occidental para orar aquí. Desde el estallido de la pandemia, la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental ha recibido más de 91,000 notas en su sitio web, incluso desde los Estados Unidos, Europa y hasta desde Jordania y los Estados Unidos. El muro occidental que está detrás de mí es el muro de contención del segundo templo de hace 2000 años. Cuando el rey Salomón construyó el primer templo, Dios dijo que sus ojos y su corazón siempre estarían en este lugar. Por eso tradicionalmente los judíos y los de otras religiones ponen sus oraciones en el muro. El rabino del muro occidental, Shmuel Rabinovich, dice que este año han recibido muchas peticiones de niños que viven en los alrededores de la Franja de Gaza durante los 11 días de guerra de Israel con Gaza. ¿Qué pasa cuando estas grietas se llenan demasiado? 2 veces al año se retiran los papeles de oración. Los trabajadores recogen las notas con los palos de madera, los meten en bolsas y los entierran después en el cementerio del Monte de los Olivos. Según la práctica religiosa judía, está prohibido destruir cualquier cosa
cosa en la que está escrito el nombre de Dios. Esto significa que estas pequeñas láminas de oración son tratadas con el mismo respeto que los rollos de la Torá y los libros de oración dañados o deteriorados. Rabinovich dice que nadie lee los papeles porque son notas entre el hombre y su creador, pero oran para que Dios responda a las peticiones. Y este año oran para que Dios elimine la pandemia de COVID-19 de Israel y del mundo. Y siempre en Israel ellos se han sentado a conversar con las autoridades palestinas para cooperar. Además, los judíos celebran el Rosh Hashanah. Esto y más en nuestro resumen semanal de Jerusalén Deadline. Estas son las noticias más importantes en Israel y Medio Oriente durante la semana. En lo que algunos llamarían un giro de 180 grados, Israel ofreció ayuda económica a la autoridad palestina y flexibilizó su bloqueo en la Franja de Gaza. Si bien podría indicar un cambio de la política de Israel y Estados Unidos hacia los palestinos, también sería un intento de debilitar a Hamás. El movimiento se produce después de una sorpresiva reunión entre el ministro de Defensa Benny Gantz y el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, la reunión de más alto nivel entre ambas partes en más de 10 años. Nuestro objetivo declarado es hacer todo lo posible para mejorar la vida de los palestinos, en términos de economía, seguridad, también de autogobierno, y también de salud pública y de lucha contra la pandemia. Israel ha aprobado una serie de medidas para mejorar la situación económica. El primer ministro israelí Naftali Bennett califica de éxito su reunión con el presidente Joe Biden. La reunión tuvo lugar bajo la sombra de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y los ataques terroristas en el país. Ambos mandatarios se refirieron a la mayor amenaza de Israel, Irán. Hemos alcanzado todos los objetivos del viaje e incluso más allá. Hemos acordado con los estadounidenses un esfuerzo estratégico conjunto para detener la carrera nuclear iraní. Pero estamos poniendo la diplomacia en primer lugar y ver dónde nos lleva. Pero si la diplomacia falla, estamos dispuestos a recurrir a otras opciones. Estamos entrando en una temporada especial de fiestas bíblicas. Estas fiestas judías tradicionales comienzan con el Rosh Hashanah, el tradicional Año Nuevo, e incluye el Yom Kippur, el día de la expiación. El libro de Levítico lo llama Yom Teruah, el día del toque de las trompetas o el cuerno de carnero o el día del juicio. Y nos dicen algo, nos están hablando, nos están recordando algo, y una de las cosas que nos recuerdan es la creación del mundo, la venida del Rey, el Rey Mesías, un día en este tiempo, la coronación de su reino aquí en la tierra. Esto es lo que el shofar nos recuerda y nos habla cada día cuando escuchamos ese sonido. Cada año centenares de personas de todo el mundo dirigen cartas a Dios y las envían al correo de Israel. Como parte de una tradición anual, estas cartas se colocan en las aberturas del muro occidental ante la fiesta del Rosh Hashanah de la próxima semana. Las autoridades del muro oran para que Dios cumpla todas las peticiones. Aquí, junto al muro occidental, sabemos que Dios dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí es el lugar donde se elevan oraciones de todos. No se pierda esta historia y mucho más de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline, todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche, hora del centro. Y tenemos muchas más noticias para contarles y ustedes las podrán encontrar en nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. Además pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Mundo Cristiano. Llegamos al final del programa. Bendiciones.